¿Qué tal? Bienvenidos a De qué se habla a las 7. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo para quienes se conectan vía streaming en rtbcnoticias.com y también por Señal Colombia. Estamos listos para conversar de los temas que hacen parte de la actualidad en el país. Iniciamos con el momento histórico que hoy se vivió en la Comisión de la Verdad entre exsecuestrados y miembros de las ex-FARC sobre el atroz delito de secuestro. También hablaremos de la variante Delta y Delta Plus, un nuevo linaje del COVID-19 que tiene en alerta al mundo, y también de la llegada de más vacunas a nuestro país. Conversaremos de la crisis política que vive Nicaragua en pleno proceso electoral, en el que Daniel Ortega busca imponerse en un tercer periodo presidencial. Y para finalizar, hablaremos de cine y emprendimiento tecnológico. Así comenzamos. La muerte. Hola, una feliz noche para todos, y hoy empezamos hablando del encuentro organizado por la Comisión de la Verdad, en el que algunas víctimas del secuestro, uno de los crímenes más reprochables que deja el conflicto armado, se encontraron con excombatientes de las FARC, con victimarios en un espacio de reparación. Vamos a escuchar ahora a Diana, una de las víctimas de este flagelo, que dijo que este proceso sana el odio y resentimiento en el corazón. ¿Qué le digo yo a los señores de la FARC? Perdón, a las víctimas, que deben darse la oportunidad de asistir a un proceso de estos, si los llegan a invitar, para sanar el corazón de esa tristeza, del odio, del rencor. En su compromiso con la verdad y la reparación, los excombatientes acudieron de forma libre al encuentro con varios exsecuestrados y familias de desaparecidos para reconocer ante ellos, ante Colombia y ante el mundo su responsabilidad en la vulneración de la vida y la dignidad de estas personas. El presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Rux, pues resaltó la presencia de víctimas y victimarios que de esta forma podrán buscar sanar su dolor. Queremos que en este escenario se sienta la presencia de los miles de secuestrados y desaparecidos en el secuestro, de los que regresaron a sus casas después de que se les arrancara parte de sus vidas, de los y las mujeres que murieron en el secuestro, de los que fueron asesinados en el secuestro, incluso de los que hoy en cualquier lugar de este territorio por distintos grupos siguen secuestrados. Ese dolor sin límite llena este escenario del teatro libre, teatro de la libertad. Uno de los excombatientes, Pedro Trujillo, expresó su sentimiento de vergüenza por los secuestros que perpetraron. Lamento profundamente haber incurrido en esa práctica. Y digo a sus familias porque he entendido de que son quienes llevaron la peor parte. He entendido de que ahí estuvo su mayor sufrimiento, en ellos, en quienes no sabían de sus seres queridos, si comieron, si durmieron, cómo estaban, si estaban vivos. Es por eso que me refiero a ellos, a esas víctimas invisibilizadas y que no han sido escuchadas. Uno de los momentos más esperados en este encuentro fue precisamente en el que Ingrid Betancourt se volvió a ver frente a frente con sus captores, que la mantuvieron secuestrada durante 6 años, 4 meses y 9 días. Esta es nuestra verdad colectiva. Estas son las fundaciones sobre las cuales debemos construir una Colombia sin guerra. Es a partir de estos recuerdos, de estas vivencias, de estos testimonios, que podemos entender lo que nos pasó para evitar que se repita. Y esta es la historia que se tiene que contar, que tiene que hacer parte de nuestra narrativa nacional, que deben conocer y estudiar nuestros niños en las escuelas, para que ellos entiendan que a pesar de todo esto, se pudo hacer un acuerdo de paz. También tuvo la palabra Rodrigo Londoño, quien es hoy cabeza del partido político Comunes y que fue conocido como el comandante Timochenko en sus momentos en las FARC. Con la frente inclinada y el corazón en la mano, con la decisión sincera de pedir perdón por todas las conductas que reconocemos y aquellas ligadas a ellas que por alguna razón involuntaria
se nos haya podido escapar. A las víctimas del secuestro que finalmente obtuvieron su libertad, a sus familiares y seres queridos, a todas y todos los que de algún modo sintieron el peso de la privación injusta de la libertad de la víctima, les expresamos desde lo más hondo de nuestro ser que lo sentimos de veras y que esperamos alguna vez puedan perdonarnos por el incalificable daño infligido. Para hablar sobre el significado de este encuentro en la Comisión de la Verdad en el proceso de reconciliación y perdón, hemos invitado a Sigifredo López y al exgeneral Luis Mendieta, ambos víctimas del secuestro por parte de las FARC. Bienvenidos los dos y muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7 por Señal Colombia. A usted, muy amable, gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos nuestros amables televidentes por esta señal. Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes. Muy amables por la invitación. Bueno, Sigifredo y general Mendieta, ¿qué significa para ustedes como ex secuestrados el reconocimiento de verdad ocurrido el día de hoy? Sí, pienso que es un evento más que ha hecho la Comisión de la Verdad. Antes tenemos en consideración, se habían hecho varios eventos en diferentes partes del país, teniendo en cuenta únicamente a los victimarios, es decir, las FARC. Tengo entendido que fueron muchas las actividades que realizó la Comisión de la Verdad a todo lo largo y ancho del país con los victimarios. En esta oportunidad lo hace con una de las víctimas, como es Ingrid Betancourt, y con otras pocas víctimas que estuvieron allí presentes. Infortunadamente se deja de lado esa gran cantidad de víctimas que causaron las FARC, por ejemplo, los integrantes de la fuerza pública que estuvieron allí en esas jaulas de concentración, sometidos a esos tratos crueles, inhumanos y degradantes. Yo creo que es un evento que pues, en el momento lo consideramos valioso, especialmente para que los integrantes de la FARC dieran alguna versión. Pero no es suficiente porque pues, nosotros siempre estuvimos pendientes en lo que fue la Jurisdicción Especial para la Paz, que allí reconocieran una cantidad de hechos y donde los máximos responsables, los determinadores, no lo hicieron, sino que esas responsabilidades prácticamente se le están indilgando a los mandos medios. Esperábamos esta otra oportunidad, pero pienso que también únicamente están generalizando cuando aquí se trata de tener cosas concretas. Y un ejemplo específico es el caso de cuando se inició el proceso de conversaciones, qué pasó con los 700 secuestrados que ellos tenían y de los cuales nunca se volvió a saber, sino que únicamente pues quedaron como desaparecidos. Doctor Sigifredo, cuéntenos para usted qué significan este tipo de espacios que permiten de alguna manera reconocer la verdad sobre este crimen tan atroz que ha sido o que fue el secuestro en la época del conflicto armado. Es supremamente importante que las FARC cumplan con su compromiso de decir la verdad de todo lo que ocurrió con los hechos violentos y el daño que causaron a lo largo de las décadas. Está claramente establecido en el acuerdo final para la paz y la reconciliación de los colombianos que ellos se comprometen, que las víctimas eran el centro del acuerdo y que para las víctimas la principal medida de reparación es la verdad, razón por la cual es importante que ellos cumplan con esto y esos espacios que se están desarrollando al interior de la Comisión de la Verdad, que así no sean espacios procesales que estén dirigidos a imponer penas, sanciones reparadoras, como sí ocurre en la Justicia Especial para la Paz, JEP, también son importantes estos espacios de la Comisión de la Verdad. Razón por la cual yo saludo que las FARC al menos se presenten en la Comisión de la Verdad y quieran decir la verdad y confesarla. General, ¿qué pedirle a los excombatientes más allá de la verdad? Usted dice que no es suficiente. ¿Qué pedirles entonces? Sí, en el proceso, y así quedó explícito,
se habla de una verdad que hasta el momento no lo han dicho los integrantes de la FARC y ya van varios años de funcionamiento de toda esta institucionalidad. ¿Cómo hacer las medidas de justicia que se les van a... Tampoco tenemos conocimiento pasando los años y no ha ocurrido nada hasta el momento. La reparación de acuerdo a los estándares internacionales, como es la indemnización, la rehabilitación, el proyecto de vida especialmente para esas personas que fueron víctimas y que hasta el momento no se ha considerado absolutamente nada. Por el contrario, los integrantes de la FARC han estado evasivos con este tema tan importante y principal. Y por último es en el de las garantías de no repetición y vemos como preocupación cómo se sigue atentando contra esas víctimas que ocasionaron la FARC y en este caso específico de la Federación de Víctimas de la FARC con 2 eventos que han ocurrido en el departamento del Huila. Es decir, que no se están viendo esas garantías de no repetición. Más allá de la verdad, ¿usted les pediría algo más para este proceso de reparación? Pues es que está claro que las FARC no van a reparar a nadie. Ellos entregaron simbólicamente como 1 billón de pesos, en que los entregaron hasta, recuerden, bolsas de papel higiénico y servilletas y cosas de esas, en un inventario que obviamente no es real. Se le ha pedido de 1000 maneras a la Fiscalía que establezca cuáles son los bienes incautados a las FARC en su vinculación con el narcotráfico y cuando le han sido tierras, haciendas, casas, y ha sido imposible, ellos la tienen determinada, pero ha sido imposible que esto sea para la reparación de las víctimas. Y por lo tanto sigue siendo utilizado para el funcionamiento de la Fiscalía en su lucha contra el narcotráfico. Entonces, las víctimas desde un inicio sabemos que no podemos esperar una reparación económica. La única reparación es la verdad. Pero aún en esto, las FARC están faltando a la verdad, no la dicen completa, la dicen a pedazos, como la Comisión de la Verdad no tiene ningún, ahí no nada es pues para sancionatorio, todo es simplemente un testimonio histórico. Entonces, yo desconozco que ellos, por ejemplo, en el caso de los diputados del Valle, hay decenas de preguntas hechas por los familiares a las cuales no han respondido. Yo les quiero decir, por ejemplo, quién fue la persona que colaboró al interior de la Asamblea para que ellos pudieran cometer el ilícito, quién les permitió el ingreso allá en los días previos a estudiar qué pasaba ahí. ¿Sí? Nunca han dicho esa verdad, lo hemos increpado de 1000 maneras, no lo han dicho y seguramente van a decir que fueron personas que ya están muertas. Como todos, cada que hay algo comprometedor, para no comprometer a nadie, dicen, le endilgan la responsabilidad a un muerto. Entonces ahora todos le están endilgando a Alfonso Cano, todo está, ¿sí?, a muertos. Y entonces eso significa que en la práctica sean verdades a medias, ocultamiento de verdad, razón por la cual la JEP tiene que valorar muy bien estas respuestas, porque de faltar a la verdad pueden ser excluidos de la Jurisdicción Especial para la Paz, ser sancionados por la justicia ordinaria e inclusive pueden ser llevados a la Corte Penal Internacional. General, ¿usted considera que estos procesos dejan un mensaje de esperanza para futuros acuerdos de paz? Por los últimos eventos de orden público presentados en el país este año y el año inmediatamente anterior, vemos que infortunadamente los criminales de guerra, los criminales de lesa humanidad han sido los beneficiados y dada esta última perturbación de orden público pareciera que si son criminales, que si son delincuentes y cometen una cantidad de hechos, pues asimismo se les va a tener en cuenta para seguramente atender determinadas reclamaciones. Y eso no, pienso yo, que rompe todo este proceso democrático, rompe los parámetros de justicia y especialmente diríamos que en ese tiempo, yo coloco un ejemplo, se buscaba legitimar el derecho a la rebelión justificando toda una cantidad de crímenes atroces. Hoy en día también con el argumento
del derecho a la protesta se quiere legitimar una cantidad de delitos que han estado cometiendo en esos eventos que han ocurrido en diferentes partes del país. Por eso quisiéramos que con esperanza se viera esa posibilidad de paz hacia el futuro, pero por estos hechos pues vemos que infortunadamente no ha sido así, sino por el contrario se ha escalado un poco más, pero ya de diferente forma, ese accionar delincuencial de obviamente organismos y entidades, en este caso grupos organizados, armados, delincuenciales, que están perfectamente sincronizados y que quieren es la violencia y el caos en el país. Doctor Sigifredo, mire, pues estos espacios se crean de alguna manera también para ayudar en algo muy importante y es el proceso de perdón de las víctimas, el lograr perdonar. ¿Cómo ha sido su proceso? ¿Usted cree que ya logró perdonar a sus victimarios? Sí, recuerde que mi secuestro fue en el año 2002, hace 19 años. Me tuvieron secuestrado 7 años, asesinaron a mis compañeros a los 5 años y medio de cautiverio. Yo los he perdonado. Es más, si ustedes buscan mis versiones desde el primer día de la liberación, siempre hablé de un lenguaje de perdón, de reconciliación. Salía luego cuando el plebiscito a hacer campaña en favor de la paz, por el sí, hablando siempre en favor de la reconciliación de los colombianos y sigo creyendo que ese es el camino. Lo que no me impide reclamar a las FARC que no han dicho toda la verdad, que han dicho verdades a medias, que esto, mientras no haya una verdad plena, no han cumplido. Mientras no cumplan, pueden ser excluidos de la Jurisdicción Especial para la Paz y pueden ser llevados incluso, no solamente a la justicia ordinaria, sino también a la justicia internacional. Eso es lo que yo pido en caso de que no cumplan y se establezca plenamente que ocultaron la verdad, como hasta el momento lo han venido haciendo en preguntas muy concretas que los familiares de los diputados y yo hemos señalado desde hace mucho rato. General, ¿usted ya perdonó? Hay perdón moral, perdón espiritual, el perdón judicial. Yo creo que hay diferentes clases de perdón. En mi parte, yo hice la catarsis en mi integridad, con mi familia, y si nosotros no pudiésemos vivir en paz, pues no podríamos salir, por ejemplo, en estos momentos a los medios. Es decir, que esa catarsis la hicimos. Infortunadamente, quienes abren esas heridas son los integrantes de la FARC cuando hacen una cantidad de manifestaciones, de pronunciamientos y cuando se producen determinados hechos o atentados que ocurren en el país. En los últimos días, 2 en el Huila a víctimas que ocasionaron la FARC, pues eso es preocupante y eso hace que se tenga pendiente esa parte del perdón. Doctor Sigifredo, ¿y cómo ha sido el proceso de su familia? ¿Ellos cómo han llevado todo este proceso de perdonar también a los victimarios? Porque de alguna manera también son víctimas de toda esta situación, los hijos que perdieron a su papá por un tiempo, no solamente a usted, sino los de las demás víctimas, las esposas, los esposos, todas las personas de ese núcleo familiar que también hacen parte de esta situación. En su caso, en el de su familia, ¿cómo ha sido? Para todos nosotros ha sido supremamente difícil porque hemos quedado prácticamente solos. Para mencionarle, por ejemplo, los hijos de mis compañeros secuestrados eran unos niños, ya son jóvenes, ya muchachos que se han hecho profesionales a punta de esfuerzo y sacrificio de ellos y de su mamá, de las viudas. No han recibido un apoyo del Estado de ninguna manera, nunca les dio una beca, nunca les dio una atención a una EPS, nada. El Estado por completo nos abandonó y nos ha tocado que guerrear, como han sido abandonados los miles y miles de víctimas en Colombia. Ellos miran cómo las víctimas han sido abandonadas mientras que los victimarios gozan de toda y plena atención. Esto nos está causando decepción. Miren, les repito, nosotros hemos estado en favor de la reconciliación del país. Hemos salido por el sí en el plebiscito. Pero cuando mienten, cuando ocultan la verdad, cuando no dicen la verdad plena, cuando no reparan, cuando siguen como burlándose de las víctimas, ya uno dice, hola, esto se pregunta, ¿valió la pena?
tanto esfuerzo, tanto sacrificio que hemos puesto. Nosotros pusimos vidas humanas, pusimos la vida de nuestros compañeros, el sacrificio y el dolor de nuestros familiares durante años, 7 años de la vida de uno perdidos, luego la estigmatización, en el caso mío, que a mí luego me pusieron preso por el delito de haber sobrevivido. Todo este sacrificio que hemos hecho por la paz de Colombia, y vienen estos victimarios a salir con una pachotada de ni siquiera de ocultar la verdad y ni siquiera tener el valor civil de decirla cuando es su obligación y su compromiso. Entonces, cuando estamos en un momento como este, ya hemos pensado en que si no hay verdad plena, vamos a exigir el cumplimiento del acuerdo para que sean excluidos, repito, de la JEP, sean juzgados por la justicia ordinaria o sean llevados a los tribunales internacionales, más concretamente la Corte Penal Internacional, porque aquí cometieron delitos contra la humanidad y no podemos eso permitir que haya impunidad. Hemos perdonado, el proceso ha sido muy difícil, pero vamos a permitir la impunidad total como ellos la aplicaron. Yo pienso que en general todos los colombianos hemos sido víctimas de este conflicto armado de una u otra manera. Esto afectó a cada una de las familias de nuestro país y, como usted lo dice, pues continúa afectándolo en diferentes zonas de nuestro territorio nacional. ¿Qué mensaje darle hoy a todos? Sí, el mensaje para todos los colombianos es que, por supuesto, cada uno debemos de colocar nuestro grano de arena, nuestra contribución para que en el futuro ojalá podamos convivir en paz. Diría que es invocar especialmente a todas las personas de bien el respeto a nuestra Constitución, a nuestra normatividad, pero también específicamente decir que así como hay derechos humanos para todos los que han estado participando en estos hechos delictuosos y donde han resultado víctimas, que por supuesto nos duelen a todos los colombianos, es que una víctima, una muerte es una tragedia, un herido es una tragedia. Y aquí debemos de colocarnos en los zapatos no solo de aquellos que están participando en esas revueltas, sino también en los zapatos de aquellos integrantes de la fuerza pública que les toca entrar a contrarrestar por decisiones, por supuesto, del gobierno y de acuerdo a la perturbación del orden público, les toca intervenir. Y allí ellos, los integrantes de la fuerza pública, los primeros rezan cuando salen de su casa para que ese día no les toque enfrentar situaciones difíciles. Y en el momento que les toca hacerlo, invocan al Todopoderoso para salir bien librados y sobre todo para que puedan regresar nuevamente a sus hogares, a sus familias e encontrarse con sus esposas y con sus hijos. Entonces el llamado aquí es a todos los colombianos para que de una u otra manera contribuyamos para que ojalá desde el mismo seno del hogar los padres de familia vean qué están haciendo sus hijos, cuál es la actuación, cuál es el adoctrinamiento que ellos tienen, cuál es el pensamiento, y sobre todo separarlos, por supuesto, de todas estas acciones vandálicas que han ocasionado graves daños a toda la infraestructura económica del país, pero sobre todo la pérdida de vidas humanas, los daños en cada una de las integridades de todos los que allí han estado participando, y son secuelas físicas, psíquicas que quedan de por vida. ¿Y cómo será esa reparación a su futuro? Esa rehabilitación, ese tratamiento que se les tiene que dar. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. A ustedes, muy amable, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos nuestros seguidores en estos medios de televisión. Muchísimas gracias, muy amables. Y ahora hablamos de música y del éxito que están teniendo algunos artistas colombianos en el mundo, pues Willy García cumple hoy 2 semanas en el top 10 de la codiciada lista Billboard, siendo de esta forma el primer solista colombiano de salsa en llegar a esta posición. García se ubica en el listado Tropical Airplay con la canción Lo veo y no lo creo, que interpreta junto al caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa. Este mismo tema competirá por el Grammy en julio del 2022 y yo realmente le auguro muchos éxitos. Un dato curioso, ojo, solo 2 orquestas habían logrado entrar en esta categoría, el Grupo Nietzsche y la Orquesta Guayacán, afortunadamente de mi tierra, de mi Cali pachanguero. Felicitaciones para Willy García, escuchemos un poco. Ay, lo veo, no lo creo, ya terminó esa vaina de andarte pensando. Se fue la
andarte pensando. Lo veo y no lo creo definitivamente. Cali es Cali, lo demás es Loma. Vamos a hacer una primera pausa. Los invitamos a participar de nuestros temas con el numeral Hablemos de. Ya volvemos. Ustedes, muchas gracias por continuar con nosotros. Daniela, ¿usted sabe por qué no puedo ser del jet set? ¿Qué me falta o qué? No, José, pues yo creería que le falta ir de pronto a más clubes y eventos privados. Mire, lo que vamos a hablar, usted no me lo va a creer, pero es que ese es el nombre de una canción que se estrenó hace mucho tiempo de Soda Stereo. Y hoy se estrena precisamente el video de esta canción que hizo parte del primer álbum de la banda y que además utiliza una nueva estrategia en la que planean subir 2 videos por mes de cada álbum de estudio, como antesala precisamente a la reanudación de la gira Gracias Totales, que comenzará el próximo 27 de febrero de 2022 en el estadio FTX Arena de Miami y el 3 de marzo estarán en California. Voy a esos clubes reprivados y me quiere un convertible bien colorado. Con esa gente diferente. Yo me rodeo. Y esta pandemia nos sigue sorprendiendo. Esta vez el mundo está en alerta por la aparición de una nueva variante del COVID-19, Delta Plus. Según expertos, es más contagiosa y también más resistente a las vacunas que ya existen. En Colombia, la alerta la hizo el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Las nuevas cepas cada una trae un poco más de velocidad de contagio que la anterior. Nosotros sabemos que ya hay lugares de Latinoamérica y el Caribe donde ya se ha evidenciado esta variable. Es prácticamente ineludible que va a llegarnos. Eso es una realidad en la medida que es prácticamente imposible contener la dispersión. Ya nos llegó la brasilera, tenemos la de Reino Unido, tenemos la variable alfa, la variable beta. Según la Organización Mundial de la Salud, la variable Delta ya se encuentra presente en más de 92 países y está calificada por la organización como preocupante por su facilidad de transmisión. En América Latina, la cepa se ha identificado en Perú, México y Argentina. Respecto a la situación de Colombia, el Instituto Nacional de Salud está realizando estudios para enfrentar una posible llegada de la cepa. Y el presidente Iván Duque aseguró que por la llegada de esta nueva cepa es posible que el uso de tapabocas sea obligatorio hasta el año 2022. Lo dijimos desde el primer día en Prevención y Acción, nos tenemos que preparar para un 2020 con tapabocas, para un 2021 con tapabocas y yo me atrevo a decirlo, para un 2022 con tapabocas, porque tenemos que entender que nos toca combinar las medidas, las farmacológicas y las no farmacológicas. La medida no farmacológica del uso de la mascarilla es fundamental. El lavado de manos es fundamental, el distanciamiento físico, los protocolos de bioseguridad. Muchos lugares del mundo que ya estaban dejando el tapabocas lo han tenido que volver a asumir porque el riesgo sigue estando allí. Para hablar sobre la posible llegada de la nueva cepa y también sobre cómo avanza la vacunación en el país, nos conectamos a esta hora con el doctor Carlos Álvarez, coordinador de la OMS para Colombia del COVID-19. Doctor Álvarez, bienvenido a De qué se habla a las 7. Buenas noches. Muy buenas noches, Daniela. Doctor Álvarez, cuéntenos un poco más sobre esta nueva variante, sobre Delta y por qué preocupa tanto su llegada al país. Bueno, la variante Delta es una variante que se llama de las variantes, o está incluida mejor en el grupo de las variantes que preocupan a la Organización Mundial de la Salud, y lo hacen porque cuando una variante tiene la capacidad de aumentar su capacidad de contagio, aumentar su agresividad o la capacidad de producir muertes, o que alteren la eficacia de las vacunas, es una variante preocupante. Y específicamente en el caso de la variante Delta, es una variante que ha demostrado 2 de esas características. La primera, que tiene mayor capacidad de contagio. Para que lo pongamos en contexto fácil, la cepa original que salió de Wuhan, más o menos podríamos decir que una persona contagiada podría hipotéticamente contagiar entre 2 a 3 personas. Cuando hablamos de la variante Delta, estamos hablando que una persona con esta variante podría contagiar entre 5 a 7 personas. Y también se ha empezado a encontrar que esta variante podría afectar la inmunidad que generan las vacunas. No es que la evada completamente,
pero sí puede afectar un porcentaje esa efectividad lograda con la aplicación de la vacuna. Doctor Carlos, no solo la variante Delta, también está ahora la Delta Plus. ¿Cómo avanza el proceso de vacunación y además qué tan cerca estamos de alcanzar esa inmunidad de rebaño en medio de este panorama? Buenas noches, José Fernando. Sí, yo creo que el tema es que justamente poder alcanzar esa inmunidad poblacional o de rebaño depende de qué tantas personas están protegidas. Y hay un número que se inició o se planteó como un número mágico que era el 70% de la población. Ahora estamos hablando de que probablemente es más alto, es posible que sea más un 80 que un 70. Y en este sentido, pues conociendo los datos del gobierno acerca de cuál es el número de personas vacunadas, sabemos que con una dosis ya hay el 30% de la población y completamente con las dos dosis el 10%. Se esperaría que, acorde a la llegada de las vacunas y teniendo en cuenta la misma velocidad que se está llevando en el plan de vacunación, podríamos estar hablando que a final del año se tenga el número importante de personas vacunadas que pueda llegar a esa meta que estamos hablando. Diríamos, sin no darle la importancia que también hay un número importante de personas que se han contagiado y recuperado de COVID-19, que también son población que ayudan a generar esa inmunidad poblacional. Doctor Álvarez, con las características que tiene esta nueva variante y las que pueden llegar, porque puede que aparezcan otras variantes más adelante de este virus que es tan incierto, ¿sería necesario quizás generar otras vacunas, quizás unas que se vayan adaptando a estas nuevas variantes? Sí, definitivamente es uno de los puntos en los cuales se sigue trabajando. Hay una necesidad de seguir modificando algunas de las vacunas que en este momento se tienen, pero adicionalmente evaluar nuevas propuestas de vacunas que tengan esa capacidad contra esas variantes o las que ya tenemos o con variantes nuevas que pueden aparecer. Yo creo que son uno de los retos que tiene en este momento la ciencia y en el cual también hay que decirlo, pues se está trabajando. Bueno, hace pocos días fue emitido un comunicado por parte de la farmacéutica Pfizer respecto a los tiempos de las dosis, a los tiempos de las vacunaciones, mientras que el gobierno dice que hay otros tiempos para poder aplicar la segunda dosis. ¿Usted qué opina? Sí, digamos que hay un punto importante con respecto a la manera como se administra cada una de las vacunas. Cada vacuna tiene unas indicaciones dependiendo de su plataforma, es decir, si es de adenovirus, si es de ARN mensajero, si es de virus inactivados, tiene unos tiempos para la administración o el intervalo. Sin embargo, los intervalos pueden ampliarse, pueden modificarse con algunas características basadas en la misma experiencia que se tiene y también con el contexto de cada país. De la epidemia, es decir, en qué momento nos encontramos. Y la propuesta que se hace desde la academia al ministerio es justamente teniendo en cuenta la posibilidad de ampliar esa base de personas vacunadas, es decir, podríamos decir tener más personas con una sola dosis que un grupo menor con 2 dosis. Se podría tener un impacto mayor desde el punto de vista de salud pública. Es decir, aquí creo que es importante resaltar que no es que se esté diciendo que se vaya a colocar una sola dosis. Definitivamente la recomendación es que se sigan colocando las 2 dosis, sino que especialmente en personas que tienen menos riesgo de complicación, menores de 60 años, sin comorbilidades, se pueda colocar en un intervalo más amplio, pretendiendo tener más personas vacunadas. Y esto básicamente porque podríamos esperar una mayor cobertura poblacional que logre una disminución en mortalidad y en complicaciones. Doctor Álvarez, yo quiero preguntarle sobre la efectividad de las vacunas, porque hemos visto que el número de personas contagiadas que ya están vacunadas, que han recibido una o las dosis completas, se están contagiando, pero más allá de eso es que se supone que, digamos, la vacuna está hecha para que el virus impacte en una menor proporción en las personas, que los efectos sean menos negativos. Sin embargo, hay muchas personas vacunadas que están teniendo síntomas y síntomas fuertes. Entonces, ¿cómo explicar esto?
Sí, definitivamente tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera es que las vacunas no son 100% infalibles. Las vacunas logran una efectividad para dos cosas importantes. Una, para disminuir la mortalidad y las complicaciones asociadas a la infección. Es decir, que si a mí me da, no me dé tan grave, no me dé tan duro. Eso es uno de los puntos importantes de lo que queremos con las vacunas. Por eso podemos decir coloquialmente, las vacunas salvan vidas, porque efectivamente lo hacen. Y en eso, las vacunas que están en este momento avaladas por la Organización Mundial de la Salud, entre esas las 3 que se están en este momento aplicando en Colombia y la 4ª que llega de la farmacéutica Janssen, son vacunas que cumplen esas características en que logran reducir las complicaciones y la mortalidad. Ahora bien, en el otro componente, que es qué tanto logran efectivamente reducir no solo las complicaciones, sino cualquier síntoma de COVID, es decir, incluyendo las formas leves, pues hay diferencias entre una u otra plataforma. Y eso hay que decirlo también, que incluso en las mejores vacunas que se han demostrado hasta ahora, que son las vacunas de ARN o de plataformas de ARN mensajero, como las vacunas de Pfizer y Moderna, pues se logra una máxima efectividad de 90%. Cuando hablamos de efectividad, estamos diciendo de protección. Sí. Doctor Álvarez, ¿usted cree que, y volviendo al tema de las variantes Delta y Delta Plus, ¿usted cree que es necesario que el gobierno tome algunas medidas, otras medidas restrictivas para el ingreso a nuestro país, al menos que vuelva a exigir las pruebas de PCR para el ingreso al país? Es una posibilidad en que se tiene que plantearse y también tener en cuenta que probablemente también un papel fundamental es el incremento en la vigilancia genómica. Recordemos que la vigilancia genómica no es otra cosa que de una manera técnica y científica, algunas de las personas que salen positivos se les aísla ese virus y ese virus la hebra del virus se saca completamente y se analiza pedacito por pedacito para saber si tiene alguna mutación o algún cambio. Es una manera de saber qué cepas están circulando en el país. Es un tema que es dispendioso, costoso, pero justamente es uno de los temas en los cuales Colombia lo está haciendo, pero podría también dentro de esa misma estrategia ampliarse ese sistema de vigilancia genómica. Pues este seguirá siendo un tema de conversación muy inclusive y pues en este momento aún más continuamos haciendo el llamado para todas las personas para que utilicen el tapabocas bien puesto, para que se laven las manos, etcétera, y también pues el llamado a todas las personas para que se informen bien, para que desmitifiquen el uso de las vacunas y puedan acudir a vacunarse sin ningún problema. Carlos Álvarez, coordinador de la Organización Mundial para la Salud, gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Feliz noche. Feliz noche. Solo un mensaje importantísimo. Recordemos que las personas tienen que colocarse las 2 dosis. Las vacunas que tienen 2 dosis hay que colocarse las 2 dosis porque es la manera de quedar bien protegidos. Si no, podríamos caer en el riesgo de quedar medio vacunados y por lo tanto con un riesgo aumentado de complicaciones. Y seguimos hablando de músicos colombianos porque un día como hoy, pero en 1998, la banda Terciopelados lanzó el sencillo El Estuche de su 4º álbum Caribe Atómico. Este trabajo discográfico cambió el sonido y también el concepto del grupo. Tiene una combinación de ritmos latinos con un toque electrónico, además en que experimentaron con teclados, loops de vinilos viejos y ayuda computarizada. Fue uno de los discos más criticados del grupo, sin embargo, pues también recibieron el premio de MTV a Mejor Video de Música Alternativa por esta canción. Miremos. No, las apariencias, 90, 60, 90, sumando 140, cifras que no hay que tener en cuenta. Y cambiamos de tema, vamos a hablar de política y vamos a hablar también de la región, porque se profundiza la crisis en Nicaragua. Durante este mes han sido detenidas casi una veintena de personas que han hecho oposición al gobierno del actual presidente Daniel Ortega. Entre los detenidos están líderes políticos, exguerrilleros disidentes, periodistas, empresarios y hasta un banquero, todos acusados de incitar a la injerencia extranjera y aplaudir sanciones contra el gobierno en virtud de unas controvertidas leyes que ponen en riesgo la democracia según la comunidad internacional.
Ayer 59 países de la Organización de Naciones Unidas en el marco del Consejo de Derechos Humanos urgieron al gobierno de Daniel Ortega a liberar a los 19 opositores que han sido detenidos a 4 meses de las elecciones presidenciales. Además, la ONG Human Rights Watch publicó un informe que detalla hostigamientos, arrestos y procesos penales arbitrarios contra críticos de Ortega con base en 53 testimonios. Ortega busca reelegirse para un nuevo periodo presidencial y sigue en la mira por graves violaciones a los derechos humanos y la detención arbitraria de al menos 120 personas críticas de su gobierno. Esto sin contar los más de 300 muertos, 2.000 heridos, 1.600 detenidos y cerca de 103.000 exiliados que dejaron las manifestaciones del año 2018. Para analizar la situación de este país, que afecta, por supuesto, la estabilidad en la región, nos acompaña Leonardo Niño, él es periodista internacional. Muchas gracias por acompañarnos en ¿De qué se habla a las 7? Muy amable. Buenas noches, José Fernando y Daniela, ¿cómo están? Un gusto estar acá. Leonardo, muy amable. ¿Cuál es el panorama político y de orden público en este momento en Nicaragua? Bueno, pues lo que sucede en Nicaragua es sumamente preocupante. En las calles, pues muchos, hay digamos que una sociedad un poco dividida, ¿no? Pues porque todavía hay algunos seguidores de Daniel Ortega que pues consideran que lo que están haciendo en este momento al detener, si se quiere, arbitrariamente a diferentes opositores críticos del gobierno, pues forma parte de una ley, de las leyes que el Congreso aprueba y que según ellos está bien, pero de otra parte obviamente hay una gran parte de la sociedad nicaragüense que está pidiendo a gritos que se respete la democracia, los valores democráticos y que se respete mucho más ahorita en vísperas de las próximas elecciones presidenciales que se van a celebrar el 7 de noviembre y que con lo que ha ocurrido en este mes de junio, desde el día 2 hasta el día de hoy, con la detención de cerca de una veintena de políticos, así como todo lo que ustedes enumeraban de gente que es crítica al gobierno de Daniel Ortega, pues demuestra que no se está respetando esa diferencia y a los valores democráticos. Entonces, digamos que hay una sociedad ahí un poco polarizada, pero digamos que es mucho más alarmante lo que se ve también desde afuera, ¿no? Lo que la gente está tratando de ver, la comunidad internacional con estas denuncias que hay en contra del gobierno de Ortega, que recordemos está aspirando a un 4º mandato consecutivo. Pues Gabriel, justamente eso le quería preguntar, ¿cuáles son los factores que han permitido la permanencia de Daniel Ortega en la presidencia, en el poder del país? Bueno, pues digamos que evidentemente el oficialismo que hay, por ejemplo, en el Congreso ha permitido que se aprueben muchas leyes, mostrando como cierta similitud a lo que hemos visto con el chavismo en Venezuela, donde casi todos los organismos de control, así como en la parte legislativa, pues son de mayoría oficialista y muchas de estas leyes obviamente se ajustan a lo que Ortega quiere, que es perpetuarse en el poder. Desde el año 2007 está allí como presidente del país y más allá de que ha habido, digamos, en diferentes oportunidades la comunidad internacional le ha dicho que debe respetar la democracia y no, digamos, vulnerar los derechos humanos de sus opositores. El gobierno siempre habla de que hay una injerencia extranjera, de que Estados Unidos está metido allí en todas estas críticas que les han hecho diferentes organismos internacionales, ya sea la ONU o la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos o la misma Organización de Estados Americanos, la OEA, donde en bloque la gran mayoría de países pues se han movilizado para que, digamos, se deje de reprimir a la oposición. Entonces, pues ha habido unas condiciones sociales favorables a nivel político para Ortega, a pesar de que ha habido movilizaciones. Recordemos, ustedes recordarán muy bien todas las movilizaciones masivas que hubo en contra del gobierno de Ortega en el año 2018 y que dejó toda esta cifra con una cantidad de heridos, muertos
y también muchas personas exiliadas, ¿no? Entonces, digamos que la democracia está bajo amenaza seria en este momento en Nicaragua. Sí, Leonardo, y precisamente ya que usted habla de esto, ¿por qué no han servido o no han sido efectivas esas manifestaciones sociales antigubernamentales en el país centroamericano? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues como explicaba anteriormente, digamos que hay una especie de escenario político favorable a nivel interno para Ortega, que gobierna el país hace más de una década, lo cual impide que toda esta oposición pueda ejercer de forma efectiva sus derechos y, digamos, su representación a nivel político en contra del gobierno de Ortega. Y pues digamos que toda esta represión con diferentes leyes y también, por así decirlo, artimañas de parte de Ortega, si se quiere, como lo que está sucediendo ahorita al eliminar prácticamente a todos sus rivales políticos para las elecciones de noviembre, pues demuestran que eso ha impedido que esa oposición pueda tener una voz, digamos, no, más allá de lo que puedan decir en las calles y demás, en el papel y con poder político real. Leonardo Niño, periodista internacional de nuestra casa de RTVC Noticias, gracias por acompañarnos esta noche. Un gusto haberlos acompañado, Daniela y José Fernando. Y cambiamos de tema porque tras su desplome en el año 2018, hoy se reanudó la reconstrucción del nuevo puente Chirajara en la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio. Se calcula que los trabajos de construcción, que corresponde precisamente a la fase 3 del nuevo puente, tengan una duración de 32 meses y generarán alrededor de 350 empleos directos. Vamos a hacer una nueva pausa, los invitamos por supuesto a que participen con nuestros temas, ya saben, con el numeral Hablemos de. Ya volvemos con más de qué se habla a las 7. Momento para hablar del séptimo arte. El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, FICCI, pues sigue proyectando lo mejor de la cinematografía mundial y nacional en su edición FICCI Interruptus. Mañana en la noche el festival contará con la proyección al aire libre de 19 películas entre cortometrajes y largometrajes. Una de las novedades de esta edición especial es la presentación de los 5 cortometrajes ganadores que forman parte de la primera muestra Diversidad Netflix FICCI. Los organizadores del evento han optado por una tecnología innovadora en la que, de acuerdo al calendario lunar, con una programación que irá hasta el mes de octubre, se realizarán proyecciones en Cartagena y otras ciudades del país, siempre en luna llena. Para conocer más de las novedades que trae este festival, nos acompaña Felipe Aljure, él es director artístico del festival. Felipe, bienvenido a De qué se habla a las 7. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado, muchas gracias por invitarnos. Comencemos por entender algo breve. ¿Por qué FICCI Interruptus? ¿Qué significa? Pues yo creo que había que marcar que era una edición especial, que claramente no estamos en una edición normal, en una época normal del mundo, ningún festival de cine del planeta. Entonces nos parecía que darle un número como si todo siguiera normalmente, pues no era coherente, y el Interruptus pues nos parecía que, además de alejarse de una numeración y una métrica cronológica, por decirlo de alguna manera, pues marcaba el hecho de este paréntesis en que está el planeta y que esperamos que ya estemos por salir, ¿no? Así es, Felipe. ¿Y por qué escogen las noches de luna llena para hacer las proyecciones? Pues un poco, digamos que el factor epidemiológico no recomendaba hacer 5 o 6 días de festival seguidos, porque pues era un riesgo enorme que pique, y no es poco lo que nos pasó en la suspensión del FICCI 60, pero del otro lado queríamos un poco defender la presencialidad, porque sentimos que hay una fatiga COVID importante y no hay una diferenciación entre
entre los festivales, porque ahora no importa el festival sea de dónde, uno está en la sala de la casa yendo a esos festivales. Entonces, de un lado celebramos la virtualidad, por supuesto, y tenemos una agenda híbrida que gracias a la virtualidad nos permite llegar a otras personas y a otras ciudades, pero del otro lado nos parecía importante defender la presencialidad, entonces nos fuimos por las noches de luna llena para separar por un mes lunar un día de festival del siguiente. Montamos, como no hay salas de cine tampoco, abrieron hasta la semana pasada las de nuestro socio principal, montamos las pantallas de calles de Cartagena en locaciones icónicas y limitamos, pues, por supuesto, el aforo de acuerdo a los designios y a los mandatos de la alcaldía para esa luna llena en particular. Entonces ahí nos hemos estado moviendo sobre eso. Felipe, ¿estas proyecciones de las que nos está hablando se realizarán solamente en Cartagena o en otras ciudades también habrá eventos del FICSI? Pues nosotros digamos que tenemos una itinerancia por todos los departamentos de Bolívar generalmente, que son 47, y hace 3 años tenemos una itinerancia importante no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Hicimos de hecho un FICSI como tal en San Andrés y Providencia, en el archipiélago. Acompañamos como socios, digamos, fundadores y apadrinantes el FICSI Amazonía en Mocoa, pero además tuvimos cantidades de eventos FICSI en proyecciones y en eventos por todo el territorio, por pues Villa de Leyva, Sogamoso, Uribia, Santa Marta, bueno, en muchas partes, Popayán. Y este año pues ha sido más difícil por el tema de la pandemia. Sin embargo, tenemos una alianza con ANAFE, que es la Asociación Nacional de Festivales y Muestras de Cine, a la cual también pertenecemos, y cuando la peste lo ha permitido, hemos tenido festivales aliados que también están proyectando en esas lunas llenas, pero pues con todas las restricciones. Por ejemplo, Medellín estaba listo para alinearse con las 8 lunas llenas y no han logrado los permisos por los temas del COVID, ¿no? Entonces, digamos que la pandemia nos rige de momento. Pues agradecemos a Felipe Aljure, director artístico del Festival Internacional de Cine de Cartagena. Muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Bueno, y ahora los invito a que hablemos de talento, de jóvenes que emprenden y logran cumplir sus sueños. Saludamos a esta hora a Juan Felipe Acevedo, un joven boyacense que logró ensamblar el primer carro eléctrico producido en Latinoamérica. Juan, muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Feliz noche. Hola, muchas gracias por el espacio. Juan, ¿por qué un carro eléctrico? ¿De dónde surgió esta idea? Bueno, la idea nace hace muchos años. Yo soy apasionado por los carros. Adicional a eso, la empresa de mis padres es fabricante de equipos de transporte de carga pesada y como idea de mitigación del impacto ambiental que hacen las tractomulas y los carros pesados, dijimos, nosotros somos capaces de hacer algo importante. Entonces dijimos, pues hagamos un carro eléctrico, tenemos la ingeniería, tenemos apoyo de más empresas, creemos que podemos sacarlo adelante y así se logró. Juan Felipe, con la construcción de este vehículo, ¿cuáles son las metas, cuáles son los sueños y los objetivos? Bueno, los objetivos es empezar a darle un respiro a ciudades grandes de Colombia como primer paso, como lo es Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Estos vehículos estimamos podemos lograr reducciones de hasta 12.000 kilogramos de dióxido de carbono al año respecto a un vehículo diésel. Entonces digamos que la meta es esa. Esta semana ha sido una semana muy productiva, el vehículo ya no lo están cotizando en Centroamérica, entonces digamos nuestra meta es comenzar a vender en Colombia y exportarlo. Es un tema más de mora del Ministerio de Transporte para la homologación y matrícula del carro. De lo contrario ya digamos que estaríamos comenzando a instalar la línea de producción. Juan Felipe, ¿cuáles fueron esos retos a la hora de construirlo y también cuáles crees que son los retos para que cada vez más países, más ciudades adopten este tipo de tecnología para sus calles?
Bueno, el reto grande de este carro fue que lo fabricamos en el 2020 en plena pandemia. Digamos que ya teníamos un tema de ingeniería de más de 2 años, del diseño, ingeniería de detalle de las estructuras, pero al importar las baterías de ion litio que no las producimos en Colombia, pues tuvimos una demora importante. Y el reto de las ciudades hoy en día creo que es el tema de la infraestructura de carga de los eléctricos. Digamos que ese es un poco el temor de las personas de no comprar un eléctrico que no encuentra con facilidad una electrolinera. Entonces digamos que el gran reto de las ciudades es fortalecer la infraestructura de la ecomovilidad. Juan Felipe, cuéntenos por qué escoger un carro eléctrico, cuáles son los beneficios que trae este tipo de automotor. Bueno, el principal beneficio es un beneficio con el medio ambiente. No tenemos ningún tipo de emisión. Sumado a que no hay ningún tipo de emisión, no tenemos cambios de aceite que también son perjudiciales para el ambiente. Digamos que sí es un poco más costoso un vehículo eléctrico, pero que al pasar del tiempo se va a ir compensando con los ahorros del combustible, de no tener combustible ni, como lo dije anteriormente, mantenimientos más económicos. Sabemos que tenemos un gran reto en Colombia, sin embargo, creo que se ha logrado una tarea importante. Colombia es el mayor vendedor de vehículos eléctricos de la región. Eso creo que es de resaltar y vamos para adelante con el tema de la electromovilidad en Colombia. De resaltar, Juan Felipe, pues su labor, porque uno no se levanta todos los días diciendo voy a hacer un carro eléctrico y simplemente lo hago realidad. Usted es muy joven, ¿cierto? ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 27 años. 27 años. ¿Qué le dice su papá, su mamá? ¿Deben estar orgullosos en su casa o no? Sí, ellos están muy contentos, pues digamos que mi padre también toda la vida ha sido un empresario aguerrido, entonces desde pequeño también creo que esa imagen de ver a mi papá y a mi abuelo con otra empresa que tenía hombres trabajadores, pues digamos que es muy importante y creo que una satisfacción también para ellos. Pues Juan Felipe, una gran labor social, pero sobre todo una gran labor de sostenibilidad. Muchas gracias por estar con nosotros en De Qué se habla a las 7, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Terminamos nuestro programa por hoy, pero recuerden que mañana nos volvemos a ver a las 7 de la noche. Que tengan una feliz noche. Claro que sí, con más temas de conversación nacional, internacional, mejor dicho, los temas que están en la actualidad. Que tengan una feliz noche, pero antes, ojo, no se pierdan la emisión central. Chao.